Todo el bien que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios. Bienvenidos a esta nueva emisión de Haciendo el Bien. Hola, un saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan hoy en Haciendo el Bien. Soy Daniel Monsalve, sacerdote y asesor de la Fundación Francisco y Clara de Asís. En esta ocasión queremos hacer un programa algo diferente a lo que hemos hecho en las últimas emisiones. En la última emisión, la doctora Isabel nos habló algo de los cuidados paliativos y cómo desde la Fundación, en el campo del acompañamiento en la soledad, venimos haciendo todo un ejercicio de atención, de acompañamiento espiritual y psicológico a los enfermos y a quienes les acompañan en todo ese cuidado y ayuda, que es un ejercicio de caridad muy interesante. Hoy, precisamente, la doctora Isabel nos va a acompañar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron luego desde la última emisión. Así que quiero invitarlos hoy para que conozcamos a la doctora Isabel. Bienvenida, doctora. Padre, ¿cómo está? Muy bien, qué rico que nos acompañe hoy. Muchas Aquí gracias. estamos desde la casa de la Fundación Francisco y Clara de Asís, que desde ya los quiero invitar. Recuerden que estamos en el barrio Prado Centro, una cuadra abajo de la Clínica Vida. Doctora, bienvenida al programa, qué rico que nos acompañe. Cuéntenos un poquito de usted. Muchas gracias, Padre. Bueno, como Padre ya lo mencionó, mi nombre es Isabel Cristina Zapata. Actualmente estoy haciendo una especialización en psicología de los cuidados paliativos y estamos en este momento realizando la pasantía en la Fundación Francisco y Clara de Asís en el acompañamiento en el campo de la soledad. Muy bien, la doctora nos estuvo acompañando precisamente en el último programa y nos habló un poco sobre qué es lo que significan los cuidados paliativos. Es una expresión que ahora está de moda, porque particularmente desde mi ignorancia, pues creo que vivimos un tiempo donde la gente le tiene el pavor a esa expresión, cuidados paliativos, porque vivimos como un momento donde situaciones de enfermedades como el cáncer y otras que son muy agresivas parecieran como abundar mucho en el ambiente, ¿cierto? Y eso nos genera mucho pánico, no solamente a quien lo está sintiendo, sino también a los acompañantes. ¿Usted nos recuerda un poco sobre qué es un cuidado paliativo? Claro que sí. Recordemos que los cuidados paliativos es un acompañamiento que se le hacen a las personas de una manera integral. ¿A qué me refiero con integral? Se aborda la esfera física, donde miramos los síntomas como dolor, náuseas, vómito, que pueda presentar a nivel del cuerpo la persona, pero también se miran otras esferas como la sociedad que rodea a esa persona, su familia, el sufrimiento que puede estar teniendo la familia por esa enfermedad que se está viviendo. También se mira la esfera espiritual y psicológica de la persona. Doctora, una pregunta. A ver, dentro de ese engranaje de la Fundación, que es un ejercicio nuevo que estamos empezando, muy interesante, desde la parte espiritual y psicológica, ¿cuál es la tarea que usted hace? Bueno, la tarea que yo realizo es realizar un acompañamiento a los pacientes desde la parte psicológica y espiritual. Entonces, entrar a conversar con ellos, ver sus necesidades, los miedos que puedan tener alrededor de la enfermedad, de la situación que están pasando, y de acuerdo a esas necesidades que ellos nos expresan mediante un diálogo, poderlos acompañar y ayudar a construir una forma de llevar estos miedos y resolver estas necesidades. Sin duda alguna, una de las situaciones que más nos generan a nosotros dificultad, temor por el manejo, por la situación, es la enfermedad, porque es un punto donde uno está totalmente vulnerable, no solamente el que está pasando por la enfermedad, es decir, el enfermo, sino también el acompañante, el familiar, el amigo, el vecino, que está haciendo toda esa tarea de acompañamiento. Por eso es que la Fundación quiere llegar hasta esos hogares, y de hecho lo está haciendo, inicialmente a todos los que les prestamos el servicio de la Eucaristía, en su hogar, en el asilo, en las clínicas donde estamos.
Ahora la Fundación ha dado un paso más en todo este proceso de acompañamiento en el campo de la soledad, integrando profesionales. Así que desde ya, antes de entrar a las preguntas que ustedes nos han dado durante este mes, desde la última emisión, quiero invitarlos para que sigan las redes sociales de nuestra fundación. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. También nos pueden contactar en el número 263-8506. Adicional a esto, aquí en pantalla va a aparecer el número móvil de nuestra fundación. Allí usted puede escribirnos al WhatsApp pidiendo el Evangelio de todos los días, que es una ayuda espiritual que hacemos con mucho amor a todos ustedes. Doctora, le invito para que veamos esta primera pregunta que nos está haciendo un televidente. ¿Cómo puedo saber si soy elegible para el programa de cuidados paliativos de la Fundación? Muchas gracias por tu pregunta, doctora. Ante esta inquietud del televidente, ¿qué le respondemos? Bueno, es importante primero que aclaremos que la Fundación no está prestando como tal un servicio de cuidados paliativos, ya que esto implicaría el abordaje de un equipo interdisciplinar. Lo que estamos ofreciendo es un acompañamiento en el campo de la soledad desde la esfera psicológica y espiritual. Para ser parte de este programa, se pueden contactar con la Fundación. ¿Quiénes podrían ser candidatos? Personas que tengan el diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad crónica que esté avanzando, que esté afectando la calidad de vida. Perfecto, o sea, lo primero es que la persona, en términos más de ustedes, el paciente, ¿cierto?, ya haya tenido un diagnóstico por parte de la institución, ¿cierto?, del médico, de su EPS, de toda esta parte como médica. Y ya apenas está el diagnóstico, se contactan con nosotros y ustedes, los profesionales, van a hacer ese acompañamiento psicológico y espiritual, ¿cierto? Así es. Primero debe haber un diagnóstico, sea desde la EPS o del médico, la entidad que le está prestando los servicios de salud. Cuando ya tenga este diagnóstico, se contacta con la Fundación y ya entramos a mirar que hay una necesidad a nivel psicológico o espiritual que podamos entrar a acompañar desde la Fundación. Perfecto, porque es que yo creo que a muchos de nosotros y a ustedes televidentes les sucede que tienen a algún familiar o un amigo enfermo y hay cosas que no se saben cómo abordar, ¿cierto? ¿Qué le hablo? ¿Qué le digo? Si le duele y ya le dio el médico el medicamento, pero hay algo como más emocional o espiritual que hace falta y a veces uno no sabe cómo responder, cómo atender, ¿cierto? O uno ya está cansado y la paciencia como que se le colma y está el enfermo ahí, ¿cierto? O el enfermo en su nostalgia, en su tristeza. Es ahí donde la Fundación quiere llegar como en esa parte de los cuidados. Es correcto, es acompañarlos en esta parte espiritual y psicológica de toda la angustia que genera tener a un familiar enfermo. O padecer uno mismo la enfermedad. O padecer. El acompañamiento es importante que lo sepamos, que se le presta tanto al enfermo, si es él el que tiene la necesidad de hablar, de expresar sus miedos o cómo le ha afectado su calidad de vida, o a los familiares, porque muchas veces quien tiene la necesidad es quien está acompañando, no sabe cómo abordarlo, cómo moverlo, si cuando empieza a llorar lo deja llorar o no. Entonces, es que yo creo que cuando en una casa hay un enfermo, hay dos pacientes, el enfermo y el acompañante, porque finalmente el acompañante es el que termina asumiendo muchas de esas cargas emocionales y es allí donde uno tiene que estar armado, primero que todo, de Dios y segundo, pues de todos los elementos que a nivel psicológico nos pueden servir para abordar estos temas que a veces son tan difíciles, pero que la Fundación para eso está, para acompañarlos y brindarles todo este servicio. Vamos entonces a recordarles las redes sociales de nuestra Fundación. Encuéntrenos en Facebook, YouTube e Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. Si quiere contactarse con la Fundación, llámenos al 263-8506. Doctora, le invito para que veamos esta siguiente pregunta que nos hace un televidente. Cuando llamo a la Fundación a pedir un servicio, ¿quién va a llegar a mi casa? Muy bien. Acerca de esto, pues la Fundación cuenta con un equipo muy interesante. De esto sí sabe muchísimo más la doctora. ¿Cómo está conformado el equipo que hace parte de toda esta experiencia del campo del acompañamiento en la soledad? Bueno, el equipo del acompañamiento del campo a la soledad es un equipo
interdisciplinario porque está compuesto por diferentes voluntarios con profesiones afines. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos, también tenemos las ministras de la comunión que cumplen una función muy importante y son quienes están en ese primer contacto con los enfermos, con las familias y quienes detectan de primera mano las necesidades, los coordinadores de cada zona y también los sacerdotes. Muy bien. En esta parte es muy importante, quiero recalcarlo ahí, no podemos olvidarnos, la Fundación Francisco y Clara de Asís es una fundación, una entidad netamente religiosa. Como un paréntesis, recuerden que en toda esta extensión de América Latina somos la única fundación que presta este servicio de llevar la comunión al lugar donde están los enfermos, clínicas, hospitales, asilos y sobre todo a muchas parroquias, 50 parroquias, que en la Arquidiócesis de Medellín nos piden y acompañamos todo ese proceso pastoral. Ahora ajustamos un poco más a las necesidades de la persona y por eso es que la doctora, con todo ese equipo interdisciplinario tan interesante, hacen ese acompañamiento emocional, porque sin duda alguna la oración y Dios son la fuente de nuestra esperanza, pero hay cosas que a nivel humano necesitamos acompañar y fortalecer y para eso está la experiencia científica, toda esa experiencia profesional y académica que nos hace bastante bien. Vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos en Haciendo el Bien. Y continuamos en Haciendo el Bien, una obra de la Fundación Francisco y Clara de Asís. Recuerden que pueden conocer más de todas nuestras actividades por medio de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. También puede contactarse con nosotros al teléfono 263-8506. No olvide nuestro mensaje del Evangelio de todos los días. Aquí en pantalla está el número de la Fundación. Escríbanos a ese número WhatsApp y todos los días le llegará un mensaje del Evangelio con sabor a misericordia y amor de Dios. Doctora, quiero agradecerle su participación y su presencia. Hoy fue un momento muy bonito en el cual su respuesta iluminó mucho las dudas de nuestros televidentes. A usted, Padre, muchas gracias y a todos los televidentes y a las personas que nos han abierto las puertas de sus hogares. Quiero invitarlos ahora, en esta segunda parte, a que acojamos a la doctora Ana Isabel, que hace parte de nuestro equipo interdisciplinario. Doctora, bienvenida. Qué bueno que se encuentre hoy con nosotros en este programa que estamos haciendo hoy acerca de los cuidados paliativos, con algunas preguntas que nuestros amables televidentes han realizado desde el último programa. Doctora. Bueno, muchas gracias, Padre, por la invitación. Soy psicóloga y en este momento estudiante de la especialización en cuidados paliativos. Actualmente acompaño en la Fundación el campo de la soledad y esa es la función que estoy cumpliendo en este momento. Excelente. La participación de la doctora hace posible que toda esta tarea que la Fundación hace a nivel espiritual también esté fortalecida por esa parte profesional. A propósito de esto, doctora, le invito para que conozcamos esta tercera pregunta que nos hace un televidente. ¿Cuánto dura el proceso de acompañamiento de la Fundación? Muchas gracias por la pregunta que nos hace. Doctora, este televidente nos pregunta acerca de cuánto dura el proceso de acompañamiento. Bueno, esa pregunta es muy importante. La Fundación hace un acompañamiento constante desde la parte espiritual. Sí. ¿Cierto? Los sacerdotes, las ministras y las coordinadoras constantemente están acompañando a los enfermos de manera domiciliaria. Desde el área de la psicología eso es relativo, ¿cierto? Hay personas que requieren un acompañamiento en duelo anticipado, psicoeducación, acompañamiento de los familiares, cuidado al cuidador. Entonces el tiempo es muy relativo, puede ser 1 mes, 2 meses y también de la demanda y las necesidades de cada persona. Claro, o sea, primero es un tiempo indeterminado porque claro, las personas son unas unidades particulares que obviamente yo no respondo a un proceso de la misma manera que otra persona, ¿cierto? Usted decía algo que me llama mucho la atención,
¿qué es eso del duelo anticipado? ¿En qué consiste como esa tarea de acompañar a alguien anticipando un duelo? ¿Cuál es el tipo de duelo? ¿En qué consiste esa labor que usted hace? Bueno, el duelo anticipado se da cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad que puede ser terminal o una enfermedad grave en el que hay un deterioro significativo en la salud de la persona. Entonces lo que se hace es el acompañamiento para que este tránsito de la salud a la enfermedad no sea tan doloroso. Es decir, que se mitigan pues como los miedos, las angustias y se ayuda a que la persona asuma la enfermedad desde otra postura, acompañado pues por la fe, por el acompañamiento psicológico y el acompañamiento de sus cuidadores. Entonces ahí se hace un duelo anticipado. Perfecto. Sí, porque vuelvo a lo que decía ahorita, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera frente a determinada situación. Yo le pongo un caso, conozco a 2 personas que les diagnosticaron cáncer en el mismo momento, en la misma etapa, y mientras una persona lloraba y se angustiaba, pues la otra le decía, no, espera un momentico, a ver qué nos dicen los médicos, esto no es tan horrible, vivamos con esperanza. O sea, a eso es que estamos respondiendo, de que todas las personas frente a una misma situación no actúan de la misma manera y uno se debe de preparar, porque sin duda alguna situaciones límites como la muerte nos generan a todos nosotros pánico. Yo soy sacerdote, pero si a un familiar mío le dicen tiene este diagnóstico catastrófico, uno diría, Dios mío, se me cerró la vida. Y ante eso, el acompañamiento profesional responde como esa necesidad, ¿cierto? Sí, responde a esa necesidad y lo que busca es eso, mitigar la angustia, hablar de los miedos, permitirse llorar. Muchas veces las personas quieren aparentar estar fuertes, asumir las cosas con mucha naturalidad, pero por dentro están destrozadas. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese acompañamiento para que vivan sus emociones tal cual se van presentando y que sea un desenlace importante con calidad, ¿cierto? Es importante la calidad de vida al final. Claro, las emociones, qué importante eso que nos dice la doctora en esta pregunta, porque a veces intentamos como un bloqueo ante el pánico, el susto, la impresión del momento, no puedes llorar o deja de estar tan angustiado, y yo creo que eso no está bien a veces, de que incluso frente al enfermo, ¿usted por qué está llorando? Deje la bobada, eso son bobadas, todo esto va a pasar. Entonces yo creo que es muy importante esa parte del acompañamiento psicológico, tanto para el enfermo como para el acompañante, porque también es un proceso de educación y de formación, porque ante noticias intempestivas que nos hablan de un momento de crisis en nuestra salud, a veces no sabemos cómo responder. Pero entonces vamos, doctora, un pasito más, a ver esta cuarta pregunta que nos hace uno de nuestros televidentes. ¿Qué haría el equipo de cuidados paliativos si mis síntomas mejoran y qué harían si mis síntomas empeoran? Gracias por tu pregunta y por ponerte en contacto con nuestra fundación. Doctora, ¿cuáles son esas acciones que habría que emprender? Bueno, hay que tener en cuenta si los síntomas son físicos. En este caso se tendría que remitir al médico, ¿cierto? La persona que le está haciendo el acompañamiento desde la medicina. Si los síntomas son psicológicos, es importante mirar qué es lo que está detonando el síntoma, qué es lo que está haciendo que la persona se empeore emocionalmente o que presente como una recaída. Ahí se haría un acompañamiento, una intervención en crisis para mitigar un poco la angustia y generar espacios de diálogo, de catarsis, para que la persona pueda desahogar y expresar lo que está sintiendo en el momento y que se sienta totalmente acompañada. Claro, porque en medio de toda esa dificultad, cuando hay un dolor, cuando hay un estrés por estar tanto tiempo reposando en una cama, entonces esos son factores que angustian y estresan más, y ya emocional y hasta espiritualmente las personas se ven afectadas, y es allí donde es muy importante que cada uno de los acompañantes, de los familiares y ustedes pues entren a hacer como esa intervención. Sí, en estos momentos, pues cuando se presenta una enfermedad de un familiar, la tensión en la familia aumenta, entonces se pueden presentar conflictos dentro de los diferentes miembros de la familia o los cuidadores, entonces es importante pues hacer contención y mitigar los síntomas que cada uno va presentando, no solamente del enfermo, sino de los cuidadores. Claro, es que yo creo que pasa con mucha frecuencia, doctora, incluso cuando vas como ese trabajo de campo en las familias, que desde la fundación se acompañan, que hay diversos familiares con varios puntos de vista, de decir cosas, otro que no diga, otro dele de comer esto, el otro dice no, pero esto está prohibido, el otro dígale esta palabra, no, no se lo diga, ¿cierto? Entonces hay que hacer como ese trabajo, no solamente con el enfermo, sino también con las personas que le rodean.
Sí, eso es correcto. En cuidados paliativos y en cualquier tipo de acompañamiento a un enfermo, la familia es fundamental para su cuidado. Entonces tiene que tener en cuenta todos los puntos de vista, las opiniones y tener en cuenta también los conflictos que se van generando para ver cómo se puede entrar a solucionar y mirar cómo se media desde la psicología, desde lo espiritual, desde lo médico. Doctora, precisamente acerca del tema que estamos hablando, de tomar decisiones y frente a eso de que hay a veces varias posiciones en ese entorno que rodea al enfermo, tengo aquí una pregunta que nos dirigen al WhatsApp de nuestra fundación. Marta Lucía nos pregunta, ¿qué decisiones debo de tomar en un momento de dificultad frente a mi enfermedad? ¿Puede ayudarme la fundación y el equipo a tomar estas decisiones? Bueno, nosotros como profesionales lo que buscamos es la calidad y el bienestar del enfermo y de su familia, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es acompañar a tomar las mejores decisiones, evaluar todas las posibilidades y las consecuencias para que sea la familia en consenso o por mayoría, teniendo en cuenta la opinión del enfermo, qué es lo mejor para él, ¿cierto? Hay que tener en cuenta cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades y ya evaluando eso, mostrando ese panorama, pues se puede acompañar a tomar las mejores decisiones. Claro, incluso los miedos. A veces ese miedo, ese temor frente al dolor, frente al qué va a pasar, frente a la reacción del enfermo o de algún familiar que no conoce determinada noticia, ahí se necesita tener ese criterio común, ¿cierto?, de lo que hablabas, y esa facilidad de decir, bueno, ¿qué será lo más conveniente? Yo pienso que en esto es muy importante, mis queridos hermanos, no olvidarnos. O sea, somos cristianos y nosotros siempre le pedimos a Dios que nos dé esa capacidad, esa razón desde la fe para discernir lo más conveniente, lo apropiado en cada momento. Y por eso la Fundación, con ese acompañamiento espiritual, pues nos ayuda a nosotros, desde el campo del acompañamiento en la soledad, con este equipo interdisciplinario, a solucionar o a dar una luz. Creo que esa presencia de ustedes en medio de las familias es muy importante. Ese factor profesional que de alguna manera da seguridad. No es lo mismo que uno de los mismos miembros de una familia diga, no, es que yo pienso esto y esto es lo que hay que hacer, a como cuando están ustedes en medio de ese entorno y dicen, vea, hay estas posibilidades, abramos los ojos un poco frente a esto, ¿cierto? Sí, cuando se presentan estas situaciones, la incertidumbre y la angustia es muy alta, ¿cierto? Entonces es importante tener presente la fe, la creencia, la esperanza, pero también acompañarse por profesionales que les ayuden a mitigar la incertidumbre. Nunca vamos a tener certeza sobre lo que va a pasar, pero sí se pueden evaluar todos los factores y ayudar a la familia siempre a tomar las mejores decisiones. Súper bien. Muy bien, mis queridos hermanos, son muchas las preguntas, pero yo creo que poco a poco en cada uno de los programas las vamos a ir resolviendo. Hacen que este programa que hacemos desde la Fundación Francisco y Clara de Asís se enriquezca. Doctora, muchísimas gracias por su compañía y bueno, y hágale una invitación a otros profesionales que como usted quisieran vincularse como voluntarios dentro de la Fundación. Bueno, invito a todos los profesionales afines a la salud y a la fe, a la esperanza, al acompañamiento, que se acerquen a la Fundación, que pregunten si su deseo es acompañar, servir a otras personas en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de enfermedad, en condiciones tal vez de mucho miedo. Entonces, por aquí los esperamos para que hagan un aporte desde su conocimiento, desde su amor y desde su saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Súper bien. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa Haciendo el Bien. Quiero darle las gracias al canal Televid. Recuerde ayudar a esta hora para que la luz nunca se apague. Esto se logra gracias al convenio interinstitucional que hay entre el canal Televid y la Fundación Francisco y Clara de Asís. Recuerde, visítenos en las redes sociales, nos va a encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su corazón. Deseo paz y bien en sus vidas. Hasta pronto.